Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Mastercard. Las pequeñas y grandes empresas de América Latina y el Caribe están cada vez más interesadas en adoptar los pagos digitales para ayudar a que sus negocios crezcan. Pero muchas siguen dependiendo de cheques en papel, facturación manual y procesos ineficientes que generan fricciones, aumentan los costos y las exponen al fraude. Conoce los desafíos y oportunidades de los pagos comerciales en América Latina y el Caribe junto a Mastercard. Link en la descripción. Muy buenos días. Cerramos la semana haciendo un estatus sobre los ataques entre Israel e Irán. ¿En qué punto están las tensiones y qué esperar en los próximos días? Tampoco deja de preocupar el petróleo y tenemos la advertencia de un CEO del sector. Además, nos preguntamos en qué se invierte en tiempos de guerra. Y en asuntos curiosos, ¿cuántos millonarios crea Estados Unidos al día? Y la herencia que hará el CEO de Telegram a sus más de 100 hijos. Sí, escucharon bien, 100 hijos. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? La expectativa para este fin de semana estaba puesta en si Estados Unidos se uniría o no al conflicto entre Israel e Irán. Sin embargo, el presidente Donald Trump determinó que será dentro de 2 semanas cuando decida si ataca a Irán. Quizá a modo de dar más tiempo para evitar escalar el conflicto. Y tal cual así lo dejó entrever la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, al decir que, basado en el hecho de que hay una posibilidad sustancial de negociaciones que pueden o no tener lugar con Irán en un futuro próximo, es que Trump va a prolongar su decisión de si ir o no. Lo que faltó fue conocer sobre esas posibilidades de negociación con Irán, los detalles, un país del que buscan detenga el enriquecimiento de uranio para evitar que desarrolle armas nucleares. Leavitt dijo que Trump está privilegiando la diplomacia, quizás siendo muy cuidadoso antes de dar un siguiente paso, recordando además que en su campaña presidencial prometía acabar con las guerras como la de Rusia y Ucrania. En caso contrario, de sumarse a una guerra, se agravaría el conflicto. ¿Por qué importa tanto si Estados Unidos decide o no entrar? Porque Israel no cuenta con las bombas ni los aviones furtivos B-2 que se necesitan para penetrar las instalaciones de enriquecimiento de uranio que Irán tiene bajo tierra, ocultas en una montaña cercana a la ciudad de Qom y cuya destrucción se considera crucial. Los expertos aseguran que Israel simplemente no puede hacer la tarea solo. Mientras sabemos de la decisión de Trump, la preparación en caso de sigue su curso, según dijeron personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg News, con algunos que siguen apuntando a posibles planes incluso para un ataque este fin de semana. Ahora bien, no es como que otros líderes mundiales estén sentados esperando a ver si sucede o no sucede. En estos días ha habido una insistencia de optar por la negociación, como es el caso del llamado que hace el primer ministro británico Keir Starmer, quien pidió a Trump directamente que mantuviera la puerta abierta a las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. También tenemos al asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, quien está pidiendo el fin de las hostilidades y la vuelta al diálogo. Sumemos a los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania, Francia, que junto a Reino Unido tienen previsto reunirse personalmente con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán para mantener conversaciones en Ginebra este viernes. Por cierto, este ministro iraní dijo el miércoles que su país sigue comprometido con la diplomacia y que nunca ha buscado ni buscará armas nucleares. En esta reunión en Suiza también va a estar presente el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas. Mientras tanto, los ataques de Israel e Irán no dan signos de cesar. Además, Israel insiste en que atacará las instalaciones nucleares de Irán con o sin Estados Unidos, con algunos funcionarios israelíes sugiriendo que en dado caso ya se llegaría a una solución creativa. En otras noticias. Ahora hablemos sobre lo que espera el mercado, especialmente en el sector energético, con la gran advertencia que ya hace uno de los directivos más importantes en este tablero, Wael Sawan, el CEO de Shell, una de las compañías más importantes de petróleo y gas natural en el planeta. Desde una cumbre de energía en Japón, dijo que un posible bloqueo del estrecho de Hormuz podría suponer un shock mundial. El estrecho de Hormuz une al Golfo Pérsico con el Océano Índico y por este pasa alrededor de una cuarta parte del comercio mundial de petróleo. En medio de las tensiones, Irán ha amenazado con bloquear este estrecho de Hormuz. De ahí que los futuros energéticos hayan visto al alza su precio esta semana. Lo platicamos en episodios anteriores. En el pasado, Irán ha apuntado a los barcos que atraviesan este punto y en los últimos días se han interferido las señales de estos barcos. El CEO de Shell asegura estar teniendo mucho cuidado con el transporte marítimo actualmente.
También recuerdo lo que apuntaban los analistas de RBC Capital Markets respecto a que la entrada directa de Estados Unidos en el conflicto podría ser un catalizador para acciones más directas contra los petroleros y las infraestructuras críticas de la región. En los últimos días, Qatar pidió a los petroleros que esperaran fuera del estrecho de Hormuz hasta que estuvieran listos para cargar, mientras que un cargador japonés dio instrucciones a sus buques para que mantuvieran una distancia segura de la costa mientras navegaban por aguas iraníes. Inversiones. ¿En qué invertir en tiempos de guerra y tensiones geopolíticas? Ahora que se añade una nueva incertidumbre para los mercados financieros que vigilan muy de cerca el desarrollo de los conflictos entre distintos países, llega el momento de hacernos esta pregunta, y para eso invito a Carlos Rodríguez Salcedo, nuestro editor de mercados en Bloomberg Línea, quien conoce muy bien lo que se está escribiendo en cada análisis de gestoras de fondos, casas de bolsa, bancos y otros analistas. Así que hoy nos ayuda, en resumidas cuentas, a saber qué es lo que están sugiriendo los que saben. Entonces, Carlos, ¿en qué se invierte en momentos como este y también en un contexto en el que el dólar ya no está siendo visto como lo que era antes? Primera, pues ya no basta con invertir en los activos refugios tradicionales como el dólar o los bonos del Tesoro estadounidense, no solo por la crisis en el Medio Oriente que estamos viviendo la última semana, sino también por la incertidumbre que ha generado el regreso del presidente Donald Trump, tanto política como fiscalmente hablando. Los inversores están viendo hacia otros activos también considerados refugios tradicionales, como los bonos soberanos de países fiscalmente más sólidos como Australia, o monedas refugio como el yen japonés o el franco suizo. Por supuesto, el oro es el activo refugio por naturaleza, pero más allá de la exposición directa al metal, también los inversionistas están apostando por ETFs que pueden seguir el comportamiento del metal, pero también que tienen exposición a empresas mineras que trabajan con el oro y que se han visto beneficiadas por el incremento que ha tenido el precio en el último año, por encima de los $3,400 la onza. Y tú que hablas todo el tiempo con gestores de cartera, ¿qué es lo que recomiendan a la hora de manejar la volatilidad que puede presentarse en medio de estas tensiones? Pues esto es como si estuviéramos inventándonos la rueda, pero es la respuesta más común que uno escucha cuando habla con los gestores de fondo, y es que no se nos puede olvidar que tenemos que diversificar las inversiones. No basta con estar expuestos a varios activos que tienen exposición, valga la redundancia, a los mismos riesgos en un solo país, sino que es importante construir una cartera diversificada con activos geográficamente expuestos. Por ejemplo, esta semana Saxo Bank realizó un ejercicio en el que demostró que una cartera diversificada que tenía exposición a acciones globales, a renta fija internacional, a tecnología o a sectores defensivos como el consumo básico, mostró mucho mejor rendimiento si se mira su desempeño desde finales del año pasado que una cartera solo concentrada en acciones de Estados Unidos. Así que la diversificación es la clave. Diversificación es la clave, coincido, y no es nada nuevo tampoco. Me genera curiosidad también, Carlos, saber si sigue valiendo la pena invertir en empresas de tecnología, que sabemos el comportamiento pues menos blindado, por decirlo de alguna manera, que han tenido en los últimos meses. Sigue valiendo la pena, pero con matices. Las acciones de tecnología ya no muestran el mismo blindaje que mostraban quizás hace un par de años, y no vale la pena estar expuestos exclusivamente a acciones como Nvidia, como Apple o como Amazon, pues portafolios concentrados solamente en este tipo de acciones han sufrido shocks en este año en medio de la volatilidad que han generado disrupciones como la de DeepSeek, esta nueva inteligencia artificial de China, o los mismos aranceles de Donald Trump. Los gestores sí están obteniendo por mantener una exposición a estas acciones, por supuesto, pero también apuestan a otro tipo de inversiones, por ejemplo, acciones temáticas enfocadas en el sector salud o en los mismos semiconductores, que permiten ofrecer una mejor diversificación en medio de la volatilidad que están viviendo los mercados este año. ¿Y qué se dice del Bitcoin? Más allá del Bitcoin, hablaría de los activos digitales que se han concentrado alrededor de esta industria de las criptomonedas y que vuelven a aparecer como una opción de inversión para quienes estén interesados y para quienes sean conscientes del riesgo que están asumiendo. Junto con el Bitcoin están esas stablecoins que intentan imitar el desempeño de algunas monedas como el dólar
y que han visto un nuevo impulso este año, especialmente en la última semana con avances regulatorios, especialmente en Estados Unidos, y que ha afianzado el atractivo por esta industria que incluso ya tiene presencia de actores institucionales. Por ejemplo, empresas como Amazon o como Walmart están estudiando la posibilidad de implementar pagos con este tipo de stablecoins, por lo que ha generado mucha mayor atención para los inversores la posibilidad de invertir en estos tipos de activos, de tener exposición a estos activos en medio de la crisis que se está viviendo en Medio Oriente. Conclusión, entonces, para que nos quede claro a todos, ¿qué es lo que se sugiere vigilar en tiempos de conflictos geopolíticos? ¿Cómo resumir lo que lees de los reportes y que te dicen los analistas? Diría que 3 cosas claves. La primera, tener un portafolio fortalecido y diversificado con exposición no solo a varios sectores, sino también a varias geografías y, por supuesto, apostar por activos tradicionalmente considerados como refugio, como el oro o como algunas monedas más allá del dólar estadounidense. Segundo, una de las recomendaciones que hacen los inversionistas, los gestores de fondos, es mantener la liquidez, es mantener el efectivo para tener la oportunidad de actuar o de invertir si algún shock se presenta, que puede ser una oportunidad de entrada a algún activo que nos parezca interesante. Y tercero, más allá de la coyuntura que estamos viviendo, no podemos olvidar las tendencias estructurales que se están viendo en los mercados. Sectores como inteligencia artificial, la salud como una inversión temática, los semiconductores van a pasar esta crisis y van a seguir liderando los cambios que se están viendo en los mercados. La guerra es una fuente y puede ser una fuente de volatilidad, pero también puede ser una oportunidad de entrada para esos activos que nos parezcan atractivos. Bueno, ya escucharon a Carlos Rodríguez Salcedo, nuestro editor de mercados para Bloomberg Línea. Para el mercado siempre hay oportunidades. Gracias, Carlos. Les recuerdo que pueden leerlo todos los días al cierre del mercado vía el newsletter de Bloomberg Línea, Línea de Mercado, al que pueden suscribirse al link que les voy a dejar en la descripción del episodio para enterarse de lo que sucede en cada jornada y cómo andan los humores bursátiles. Esto es el dato del día. ¿Cada cuánto se crea un nuevo millonario? Ustedes seguramente pensarán únicamente en los empresarios más grandes o aquel gran genio que se convierte en la promesa del futuro, como alguna vez lo fueron Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos o Elon Musk, el actual hombre más rico del mundo. Bueno, ellos son multimillonarios, pero los millonarios también se crean a diario. Por ejemplo, Estados Unidos, la economía más importante del planeta. En 2024 sumó más de 1,000 nuevos millonarios por día. Haciendo la suma, fueron más de 379,000 en Estados Unidos. Así lo revela el informe Global Wealth 2025 elaborado por UBS. Y en el mundo fueron más de 684,000 millonarios. En general, la riqueza aumentó un 4.6% a nivel mundial, aunque la velocidad de crecimiento fue mucho más uniforme, concentrándose principalmente en Estados Unidos. Suiza, sin embargo, es la que se lleva el primer lugar con una riqueza media por adulto de $687,166, seguida de Estados Unidos con $620,654, subiendo así 2 puestos respecto al año pasado. En cuanto a la riqueza media, tenemos a Luxemburgo, que encabezó la lista, seguido de Australia y Bélgica. Influyeron la estabilidad del dólar estadounidense y el auge de los mercados como factores clave que impulsaron la riqueza a nivel mundial. Europa, Asia y Oriente Medio experimentaron un crecimiento más moderado. Estos datos son reveladores, mientras la economía mundial da señales de desaceleración y con organismos internacionales además como Oxfam, dedicados a estudiar la riqueza, advirtiendo que la brecha de la desigualdad sigue creciendo, por lo que este organismo en particular ha sugerido a los gobiernos aumentar los impuestos a este segmento privilegiado, así como acabar con la nueva aristocracia de súper ricos del planeta, como le está llamando. Por el otro lado, según los datos del Banco Mundial, el número de personas que viven en la pobreza apenas ha variado desde 1990. Las posturas de Oxfam, que busca combatir precisamente la pobreza y la desigualdad, suelen ser polémicas. Hace no mucho, Carlos Slim, el hombre más rico de Latinoamérica, las consideró una estupidez. Lo que dice Oxfam es que el aumento incesante de la concentración de la riqueza está ligado al creciente poder monopolístico que permite que los 1,000 millonarios ejerzan cada vez un mayor control sobre la economía, pero también sobre la opinión pública. Regresando al informe de UBS, que únicamente mide el aumento de la riqueza, sin meterse en los pormenores, esto lo adjudica gracias al alza de las acciones, los mercados. El último sorbo.
Y de cuántos millonarios se pueden crear en un día, pasamos a ¿cuántos hijos puede tener una persona? Pregúntenle al fundador y CEO de Telegram, Pavel Durov, esta aplicación de mensajería, quien dice que planea dejar su inmensa fortuna a los más de 100 hijos que tiene, según dijo en una entrevista concedida a una revista francesa. No dudo que alguien en este planeta sí que los tenga, pero a ver, tranquis, no nos espantemos que aquí está la explicación. Oficialmente es padre de 6 hijos con 3 parejas diferentes, pero también comenzó a donar esperma hace 15 años y dijo que más de 100 bebés habían sido concebidos de esa forma. Y en esta dinámica que quiere llevar a cabo, agregó que no quiere que sus hijos toquen su fortuna durante 30 años. Padre indirectamente responsable. Su fortuna hoy asciende a los $13,900 millones según el índice de multimillonarios de Bloomberg y asegura que no hará ninguna diferencia entre sus hijos, que fueron concebidos de forma natural, ni con los que llegaron al mundo por la otra vía. Dice que al final todos son sus hijos y todos tendrán los mismos derechos. Interesante historia para concluir la semana, ¿no? ¿Qué opinan? Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Twitter como @laestrategiamx, en Instagram ya saben que me encuentran como Jimena Business y en YouTube los episodios completos en video. Les deseo un gran fin de semana a todos. Nos escuchamos el lunes. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.